¿Alguna vez has sentido que tu confianza en Dios no ha sido suficiente para cambiar tu historia? Has orado, has creído, has esperado, pero las puertas siguen cerradas. ¿Has visto a otros avanzar mientras tú sientes que te estás hundiendo más y más? Tal vez incluso te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué no me responde? Detente por un momento y respira, porque puede que hoy, justo hoy, recibas la respuesta que tu alma lleva años buscando. Y si te dijera que el secreto de los que confiaron en Dios y ganaron no está en la fuerza de su fe ni en la cantidad de sus oraciones, sino en algo mucho más profundo, más invisible y más poderoso. Y si te dijera que hay una línea espiritual que separa a los que simplemente esperan en Dios de aquellos que activan los cielos con su confianza. Y si te dijera que Dios ya te ha dado las llaves para que esa victoria también sea tuya, pero no las has usado aún como Él quiere, déjame llevarte por un viaje a través del corazón de la palabra, donde cada paso es una revelación, donde cada personaje bíblico que venció, desde Abraham hasta María, desde David hasta Pablo, lo hizo no porque eran fuertes, sino porque entendieron este principio que hoy vas a descubrir. No estás aquí por casualidad, no es un algoritmo, no es una coincidencia. Dios ha escuchado tu clamor en silencio, ha visto tus lágrimas ocultas, ha sentido cada latido de tu incertidumbre. Y ahora, Él quiere hablarte. Sí, a ti. Él quiere mostrarte el patrón eterno que ha transformado desiertos en jardines, cárceles en tronos, cenizas en gloria. Prepárate, porque esta no será una charla más sobre fe, será una confrontación espiritual entre tu duda y la verdad eterna. Será un espejo donde verás que el Dios en quien crees también cree en ti y quiere enseñarte cómo confiar verdaderamente. La mayoría de las personas piensan que confiar en Dios es simplemente esperar que algo suceda, pero esa no es la confianza que activa el poder de Dios. Esa es una confianza pasiva, una fe sin sustancia, una esperanza débil vestida de espiritualidad. No fue así como Noé construyó el arca, no fue así como Abraham salió de su tierra. No fue así como David enfrentó a Goliat. Cada uno de ellos tenía algo más que fe. Tenían una convicción interna que los movía incluso cuando todo lo externo gritaba lo contrario. En hebreo la palabra batach, batache, significa confiar, pero implica algo mucho más profundo que la simple esperanza. Batach es seguridad absoluta, es apoyarte con todo tu peso en algo que no puedes ver, es lanzarte al vacío sabiendo que hay una mano invisible que no te dejará caer. Así confió Daniel en el foso de los leones. No tenía un plan B, no tenía un ejército detrás, no tenía una salida humana, pero su confianza estaba anclada en algo eterno, y eso fue suficiente para cambiar las leyes naturales y hacer que las fauces de las bestias se cerraran. Mira tu propia vida por un momento. ¿Has confiado con batach o has confiado con reservas? Has dicho con tu boca que crees en Dios, pero con tu corazón has sostenido tus propios planes por si acaso Él no responde. La verdadera confianza no deja espacio para el plan B. Es una rendición completa. No es simplemente esperar, es avanzar mientras esperas. Es caminar mientras no entiendes. Es adorar cuando todo huele a derrota. Es sembrar mientras lloras, sabiendo que recogerás con gozo. La generación que salió de Egipto vio el poder de Dios, pero no confió en Él. Vieron el mar abrirse, las plagas, la nube, el maná, pero sus corazones seguían temblando cada vez que algo parecía amenazarlos, porque no entendieron el secreto.
No entendieron que el Dios que los sacó era suficiente para sostenerlos. Por eso murieron en el desierto. Ver milagros no garantiza que confíes en Dios. Confiar en Dios es lo que te posiciona para ver los milagros. ¿Lo estás entendiendo? Hay personas que pasan su vida buscando señales, esperando evidencias, rogando por manifestaciones, pero nunca activan lo que realmente mueve el corazón de Dios. Una confianza radical, no una fe cómoda que dice, creo cuando todo va bien, sino una fe que dice, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3, 17, 18. Esa es la confianza que gana. Esa es la confianza que transforma pruebas en plataformas. Hay un secreto escondido en la historia de Abraham. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero en hebreo, la palabra usada para creyó es amán, a Amán, que da la idea de afirmar, de sostenerse, de nutrirse. No era un simple acto intelectual, era un acto de dependencia total. Como un bebé que se sostiene del pecho de su madre porque sabe que allí hay vida. Así fue la confianza de Abraham. Se sostuvo de Dios como su única fuente. Tú estás siendo invitado a ese nivel de confianza. No se trata de cuántos versículos te sabes, cuántas veces asistes a la iglesia o cuán elocuente oras. Se trata de qué tan profundamente descansa tu alma en Él. Y eso solo lo puedes saber cuando las circunstancias no tienen lógica, cuando en todo se derrumba y aún así eliges adorar, cuando no ves salida y aún así avanzas, cuando no entiendes y aún así obedeces. Esa es la confianza que ganará. Dios está buscando personas así, no perfectas, no sin errores, pero sí rendidas. Que digan, aunque no vea el camino, tú eres mi guía. Aunque no entienda el proceso, tú eres mi propósito. Aunque no sepa cuándo, tú eres suficiente hoy. Porque ese es el secreto de los que confiaron y ganaron. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de esa confianza? Que no nace de ti, no es producto de tu fuerza de voluntad, ni de tu experiencia espiritual, ni de tu disciplina devocional. Esa confianza, ese batach, es impartido por el Espíritu de Dios en los corazones que se vacían de sí mismos. Porque solo cuando renuncias a controlar puedes experimentar el control soberano de Dios. Solo cuando dejas de intentar entender cada detalle puedes descansar en aquel que ya escribió el final desde el principio. Por eso, en Proverbios 3, 5, 6, RBR 1960, leemos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra fíate allí viene también de la raíz batach, y el texto es claro. Confiar plenamente en Dios requiere dejar de confiar en tu prudencia, en tu lógica, en tu cálculo humano. Esa es la parte que más nos cuesta, porque fuimos enseñados a controlar, a protegernos, a entender antes de actuar. Pero el reino de Dios no funciona con las reglas de este mundo. Funciona con principios que contradicen la razón. En el mundo natural te dicen, primero asegúrate y luego avanza. Pero en el reino de los cielos, Dios te dice, avanza y en el camino te aseguro. Por eso cuando Pedro caminó sobre el agua, no lo hizo porque el agua se volvió firme. Lo hizo porque su confianza estaba puesta en la palabra de Jesús. Ven. Esa palabra sostenía sus pasos más que la superficie del mar. Pero en el momento en que su mirada se desvió y su lógica volvió a hablarle, comenzó a hundirse. No fue el agua la que cambió, fue su confianza la que se debilitó. ¿Y tú? ¿Sobre qué estás caminando? ¿Sobre la palabra de Dios o sobre tus cálculos?
sobre la promesa eterna o sobre tus expectativas temporales. Tu confianza es como un castillo de arena que se deshace con la primera ola del problema. O es como una roca que permanece cuando todo alrededor tiembla. Mira lo que dice Isaías 26, 3, 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El profeta no dice que la paz viene porque las cosas van bien. Dice que viene cuando tu pensamiento persevera en él. En hebreo, la palabra para pensamiento aquí se puede traducir también como imaginación, mente, formación interna, es decir, tu mente debe estar tan centrada en Dios que no importa lo que tus ojos naturales vean, tu alma ya decidió confiar. ¿Te das cuenta? Esta confianza no es emocional, no es una euforia espiritual, es una decisión diaria, es elegir cada mañana, cada noche, cada momento de angustia, poner tu alma en las manos de Dios como quien entrega un tesoro a un guardián perfecto. Y cuando lo haces, Él guarda tu alma. Él te da paz. No la paz como el mundo la da, sino la paz que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Hay un secreto escondido en esto. Los que verdaderamente confían en Dios no viven desesperados por resultados. Viven convencidos de que el Dios que prometió es fiel. Es como el agricultor que siembra con lágrimas, pero no vive cuestionando cada día si la semilla está creciendo. Él sabe que en su tiempo cosechará si no desmaya. Así es el que confía, vive en paz mientras espera, y cuando la respuesta llega no se sorprende, simplemente adora. Jesús mismo lo modeló. En el Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, cuando su sudor era como gotas de sangre, ¿qué hizo? Oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 39. Esa es la oración de la confianza absoluta, la oración que reconoce el dolor, pero no se deja gobernar por él, la oración que no exige, sino que se rinde, porque el que confía no necesita controlar, el que confía solo necesita obedecer. Ese es el secreto de los que ganaron. No vivieron sin pruebas, no evitaron la angustia, no escaparon del dolor, pero eligieron confiar. Y esa confianza activó el respaldo del cielo. Esa confianza trajo dirección, milagros, protección, provisión, cumplimiento de promesas. Esa confianza movió montañas que no se moverían con oración sin fe, porque Dios no responde a la ansiedad. Dios responde a la confianza que se expresa en obediencia. Hoy, Dios está llamando a tu alma a entrar en ese lugar, a confiar más allá del entendimiento, a descansar más allá de las circunstancias, a decir: Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque parezca imposible, yo elijo confiar en ti. Y si puedes hacer eso, te aseguro, no serás avergonzado. Quien confía verdaderamente en Dios no se desespera por el cómo, ni se obsesiona con el cuándo, porque su esperanza no está puesta en el calendario, sino en el carácter de aquel que prometió. Y eso es algo que distingue radicalmente a los vencedores espirituales en la Biblia. Ellos no tenían toda la información, no tenían todos los recursos, a veces ni siquiera tenían fuerzas, pero tenían esto: una confianza absoluta en que Dios no miente, y eso les bastó. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. En griego, el término utilizado es pseustai, psepsastai, que implica no solo el acto de mentir, sino la incapacidad moral y ontológica de hacerlo. Es decir, Dios no solo no miente,
es incapaz de hacerlo porque su naturaleza es verdad. Entonces, si Él dijo que estará contigo, estará. Si dijo que no te dejará, no te dejará. Si dijo que abrirá camino en el desierto, prepárate para caminar sobre lo imposible. Mira el ejemplo de Abraham. Él escuchó una promesa que, humanamente, era absurda. Tendría un hijo en su vejez, cuando tanto él como Sara ya estaban biológicamente imposibilitados. Pero Romanos 4:20-21 nos dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la confianza que transforma destinos, una confianza que no se fundamenta en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Y aquí está la paradoja del reino. Muchas veces, Dios espera hasta que no tengas opciones, hasta que tus fuerzas se agoten, hasta que tu lógica se derrumbe, para entonces mostrar su poder. Porque solo cuando no puedes depender de ti mismo, puedes ver a Dios como la única fuente. Él no comparte su gloria, y eso incluye la gloria de tu autosuficiencia. La cultura actual te dice: toma el control, sé tu propio Dios, diseña tu destino. Pero Proverbios 16:9 responde con claridad: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, tú puedes planear todo, pero el que realmente dirige tu vida, si confías en Él, es el Señor. Por eso, los que han ganado verdaderamente en la fe son aquellos que se rindieron a su dirección, incluso cuando parecía ilógica. ¿Recuerdas a Josafat? En 2 Crónicas 20 viene un ejército inmenso contra Judá. Humanamente estaban perdidos. Pero Josafat no reaccionó como lo haría un líder común, no reunió armas, no formó estrategias militares, reunió al pueblo a orar. ¿Y qué hizo Dios? Le dio una instrucción que no tenía sentido militar: pon músicos al frente del ejército, adoren mientras marchan hacia la batalla. Increíble. Pero Josafat confió. Y mientras adoraban, Dios confundió al enemigo, y la victoria fue sobrenatural. Esa es la dinámica del reino. Cuando confías, adoras. Cuando adoras, Dios pelea. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas ante tus batallas? ¿Con ansiedad, con desesperación, con planes humanos, o con adoración y confianza? Porque tu nivel de paz en medio del caos revela tu nivel de confianza en el Dios que controla ese caos. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero el texto agrega: y no quisisteis. Es decir, la salvación y la fortaleza estaban disponibles, pero el pueblo no quiso confiar. ¿Y cuántas veces nos pasa igual? Dios nos ofrece descanso, pero nosotros elegimos preocupación. Él ofrece reposo, pero nosotros nos aferramos a nuestra lógica y entonces nos debilitamos. No porque Él no tenga poder, sino porque nosotros no queremos soltar el control. El secreto de los que ganaron no fue que tuvieran vidas perfectas, fue que en medio de su imperfección eligieron creer, eligieron obedecer cuando no entendían, eligieron caminar cuando no veían, eligieron adorar cuando no sentían, y esa obediencia movida por la confianza fue más poderosa que cualquier plan humano. Porque en el reino, una fe pequeña en un Dios grande produce milagros grandes. Cuando Jesús se encontró con el centurión romano en Mateo 8, este hombre le dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Jesús se maravilló y dijo que no había hallado una fe así ni siquiera en Israel. ¿Por qué? Porque el centurión entendió que la autoridad de Jesús no necesitaba rituales, ni pruebas, ni manipulaciones. Solo una palabra. Y quien confía, descansa en la palabra. No necesita explicaciones, solo necesita creer que si Él habló, Él cumplirá.
Esa es la confianza que Dios está despertando en ti hoy. Una fe que no depende de tus emociones, sino de su fidelidad. Una confianza que no niega el dolor, pero lo entrega en oración. Una certeza que no viene de ver, sino de saber quién es tu Dios. Y si hoy estás en medio de una tormenta, si estás enfrentando decisiones, esperando respuestas o atravesando desiertos, escucha bien, Dios no te ha abandonado. Él está contigo. Y si eliges confiar, verás lo que otros solo han leído. Vivirás lo que otros solo han predicado, porque Él honra a los que le honran. Y confiar en Él cuando no entiendes es una de las más altas formas de adoración. Confianza no es pasividad. Confianza es acción dirigida por fe. Es caminar aunque no haya camino visible, como Moisés al llegar al Mar Rojo. ¿Recuerdas ese momento? Todo parecía perdido. Detrás, el ejército egipcio. Delante, un mar inabarcable. Y el pueblo comenzó a desesperarse, a murmurar, a dudar. Pero Dios no le dio a Moisés una explicación lógica. Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Marchen hacia el agua. Aquí está el principio espiritual. La fe que confía no espera que el mar se abra para caminar. Comienza a caminar y luego el mar se abre. ¿Te das cuenta? La fe que gana, la fe que mueve el favor de Dios, es aquella que obedece antes de ver, que actúa antes de que el milagro ocurra. Esa es la fe que activa lo sobrenatural, pero esto choca con nuestra mentalidad natural. El mundo nos ha entrenado a exigir garantías. Queremos ver el contrato firmado antes de invertir. Queremos ver el resultado antes de arriesgarnos. Pero Dios no trabaja así. En Hebreos 11:1 leemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el término griego aquí es hypostasis, que implica una base firme, una sustancia sólida. Es decir, la fe no es una emoción, es una sustancia espiritual tan real que sostiene lo invisible hasta que se haga visible. ¿Sabes cuál es el secreto de los que confiaron en Dios y ganaron? Que sabían quién era Él. Su confianza no venía de un deseo de resultados, sino de una relación profunda con el Dios de la promesa. No esperaban el milagro para confiar. Confiaban y por eso veían el milagro. Mira a Daniel en el foso de los leones. Él no negoció su fe. No necesitó que Dios le mostrara cómo lo libraría. Él simplemente decidió confiar, aun si eso le costaba la vida. Daniel 6:23 dice que ningún daño se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esa frase es una joya. No dice porque había orado mucho, ni porque era inocente, sino porque había confiado. En hebreo el término usado es batach, que implica una seguridad plena, una dependencia tranquila, una certeza inquebrantable. Esa fue su armadura. Y lo mismo con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando Nabucodonosor los amenaza con el horno de fuego, ellos responden, el Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:17-18. ¡Qué declaración! Confiaban en el poder de Dios, pero no condicionaban su fe al resultado. Ellos ganaron no porque salieron ilesos del fuego, sino porque eligieron confiar, incluso si el fuego los consumía. Esa es la confianza que vence al mundo. Ahora quiero que pienses en ti. ¿Tu confianza en Dios está sujeta a lo que Él haga o permanece firme incluso cuando no entiendes sus caminos? Porque Isaías 55:8-9 nos recuerda, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Hay cosas que no vas a entender ahora. Hay caminos que parecerán confusos, pero si confías, caminarás en paz, aún sin saber el destino,
porque no estás confiando en el mapa, estás confiando en el guía, y eso transforma completamente la manera en que vivimos la espera. Muchos de nosotros creemos que la fe se manifiesta en los grandes momentos de decisión, pero la verdadera fe se prueba en la espera silenciosa, en esos días donde nada cambia, en esos meses donde las puertas no se abren, en esos años donde sigues orando, pero aún no ves lo prometido. Ahí es donde se revela si confías en el Dios de la promesa o solo en la promesa. Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ese guardar silencio es una actitud del corazón que ha decidido descansar, no porque lo entienda todo, sino porque ha entregado todo. Es un silencio que habla más que 1000 palabras, porque es un lenguaje de confianza profunda. Y cuando vives así, algo poderoso ocurre. Tu espíritu comienza a alinearse con el cielo. Ya no vives guiado por emociones, sino por convicciones. Ya no reaccionas como el mundo espera, sino que respondes como el cielo demanda, porque tu confianza no es ciega, es espiritual. No es una negación de la realidad, es una afirmación de una realidad superior, que Dios está en control, aunque tú no lo entiendas. ¿Y sabes qué ocurre cuando un corazón decide confiar así? El cielo se mueve, porque Dios busca ese tipo de fe. No la fe que manipula, sino la que se rinde. No la fe que exige, sino la que adora. No la fe que calcula, sino la que camina. Hoy Dios te está llamando a ese tipo de confianza. No te está prometiendo que todo será fácil, pero te asegura que Él estará contigo. No te garantiza caminos sin dolor, pero te garantiza su presencia en cada paso. Y cuando Él está contigo, aunque todo alrededor parezca en tu contra, ya ganaste. Porque el secreto de los que confiaron en Dios y ganaron no fue que evitaron los procesos, sino que atravesaron el fuego sin quemarse. No fue que no lloraron, sino que no se detuvieron. No fue que lo entendieron todo, sino que creyeron todo. Y tú puedes ser parte de esa generación que no vive por vista, sino por fe. Que no vive por lo temporal, sino por lo eterno. Que no vive por lo que el mundo grita, sino por lo que Dios susurra. La confianza genuina no se improvisa, se forma en el horno de la intimidad. Y eso fue lo que distinguió a los hombres y mujeres que confiaron en Dios y salieron victoriosos. Su confianza no era un acto de último recurso, sino el fruto de una relación cultivada en lo secreto. Mira a David. Antes de vencer a Goliat en público, ya había vencido osos y leones en lo oculto. 1 Samuel 17, 34, 37. Y cuando habla con el rey Saúl, no presume de habilidades militares. Su argumento es este: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Lo ves? Su confianza estaba basada en un historial de fidelidad divina. Él conocía a Dios y como lo conocía, confiaba. Aquí hay un principio poderoso para ti. Cuanto más profundo es tu conocimiento de Dios, más firme será tu confianza. Porque no puedes confiar plenamente en alguien a quien apenas conoces. Y muchos cristianos hoy están intentando tener una fe inquebrantable sin una comunión constante. Pero eso no funciona. Es en la intimidad que se forja la seguridad. Es en la oración que se fortalece la fe. Es en la palabra que se confirma la esperanza. La palabra hebrea para confiar en varios pasajes del Antiguo Testamento es chasá, que significa refugiarse, buscar abrigo. ¿Te das cuenta de la imagen? Confiar en Dios es correr hacia Él como un niño corre a los brazos de su padre cuando hay una tormenta. No se trata de entender todo, sino de saber dónde estás. Seguro. Y eso lo vemos en los Salmos una y otra vez.
David escribe en el Salmo 56, 3, 4: En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Él no dice que nunca teme, dice que cuando teme, decide confiar. Porque confiar no siempre es automático, es una decisión espiritual, una elección consciente de descansar en lo que Dios ha dicho, incluso cuando todo lo demás parece contradictorio. ¿Y cómo llegas a ese punto? No es leyendo un versículo al día, es permaneciendo en él. Juan 15:7 declara: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La confianza no es un botón de emergencia, es el resultado de una permanencia diaria. No es algo que se activa solo en crisis, es una postura permanente del corazón. Cuando tú permaneces, tu espíritu se sintoniza con el Espíritu de Dios. Entonces comienzas a ver como Él ve, a sentir como Él siente, a escuchar como Él habla. Y en ese lugar de comunión profunda, ya no vives por las estadísticas, por los diagnósticos, por las opiniones humanas. Vives por una voz superior, una verdad eterna. Ahí es donde se forma la fe que gana. Piénsalo, Jesús, en su humanidad, también cultivó esa intimidad. Marcos 1:35 nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús no necesitaba orar para impresionar. Oraba porque entendía que la confianza para enfrentar multitudes, milagros, oposición y cruz, solo nacía en el secreto con el Padre. Y tú, si quieres caminar con una fe imparable, necesitas ese secreto. No basta con escuchar predicaciones, no basta con leer frases motivacionales cristianas. Necesitas el altar personal, ahí donde lloras, donde cantas, donde no entiendes pero sigues, donde te vacías de todo para llenarte de Él. Los que confiaron en Dios y ganaron no eran superhumanos. Eran personas como tú, con temores, con heridas, con pasado, pero decidieron rendirse cada día en lo secreto. Y por eso, cuando llegó el día de la prueba, su fe no tambaleó, porque lo que ocurre en lo oculto sostiene lo que se manifiesta en público. Mira a Ana, la madre de Samuel. Ella oró con tal profundidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Primera Samuel 1:13. Pero ella no estaba borracha, estaba entregando su alma. Y en ese lugar de desesperación íntima nació una promesa cumplida. ¿Lo ves? La confianza se demuestra no cuando todo está bien, sino cuando tu alma está desgarrada y aún así eliges creer. Por eso te digo hoy, no subestimes tu tiempo en lo secreto, no minimices tu altar diario, porque ahí estás construyendo una fe que te sostendrá en la tormenta. Una fe que ganará no porque evite el dolor, sino porque está arraigada en el Dios que nunca falla. Si hoy sientes que tu confianza en Dios es débil, no te condenes. Solo regresa al lugar donde esa confianza se forma, su presencia. Vuelve a hablar con Él como un hijo que regresa a casa. No necesitas palabras sofisticadas, solo necesitas un corazón sincero. Dios no busca oraciones elocuentes, busca corazones rendidos. Y cuando te rindes, confías. Y cuando confías, ganas. Ahora quiero que tomes una respiración profunda, porque lo que estás a punto de recibir no es solo una conclusión, es un llamado a vivir en un nivel de fe y confianza que muy pocos están dispuestos a abrazar, pero que garantiza victoria eterna. No estamos hablando de una victoria superficial o momentánea. No se trata de ganar una discusión, un puesto o un milagro puntual. Se trata de ganar en lo que más importa: tu alma, tu propósito, tu eternidad. Cuando Hebreos 11 habla de los héroes de la fe,
Dice en el verso 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pero no termina ahí. También dice que algunos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, ganaron, incluso cuando el mundo pensó que perdían, porque su confianza estaba en algo superior. ¿Quieres conocer el verdadero secreto de los que confiaron en Dios y ganaron? No fue su perfección, fue su perseverancia. Ellos no se rindieron cuando no vieron resultados inmediatos. No renunciaron cuando sus oraciones parecían no ser contestadas. No dejaron de confiar aunque todo parecía estar en su contra. ¿Y sabes por qué? Porque su mirada no estaba en lo visible, sino en lo eterno. Como dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El mundo te ha dicho que ganar es tener más, que ganar es demostrar poder, éxito, dinero, fama, control. Pero la palabra te revela otra verdad. Ganar es confiar cuando nadie más lo hace. Ganar es creerle a Dios por encima del miedo, del sistema, del diagnóstico, de la burla, de la lógica. Ganar es permanecer firme cuando el enemigo quiere que huyas. Ganar es obedecer, incluso si te lleva al fuego, como a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdas a estos 3 hombres? Cuando fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar una estatua, ellos dijeron algo impresionante en Daniel 3:17-18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses. Eso es confianza pura. Ellos sabían que Dios podía. Pero incluso si no lo hacía, seguirían confiando. Esa es la fe que gana. Una fe que no pone condiciones a Dios. Una fe que descansa no en el resultado, sino en el carácter de quien promete. Y el resultado fue glorioso. No solo salieron ilesos del horno. El mismo rey Nabucodonosor reconoció al Dios verdadero, porque cuando confías, tu victoria se convierte en testimonio. Tu fe no solo cambia tu vida, transforma el ambiente espiritual a tu alrededor. Las llamas no pudieron tocarlos porque ya estaban encendidos con una llama más fuerte, la llama de una confianza indestructible. Tú también puedes caminar así. No importa lo que estás enfrentando hoy. Tal vez tu horno es la enfermedad. Tal vez tu Goliat es la deuda. Tal vez tu mar rojo es el miedo, la duda, la ansiedad. Pero si decides confiar, no a medias, no cuando sea fácil, sino con todo tu ser, entonces activarás lo mismo que activaron ellos, el respaldo divino, la intervención sobrenatural y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No estás destinado a ser derrotado. Estás llamado a vencer, y no vencerás por tus fuerzas, ni por tu experiencia, ni por tus recursos. Vencerás porque has decidido confiar en aquel que nunca ha perdido una batalla. Confía, aunque estés en el pozo como José. Confía, aunque estés en la cueva como Elías. Confía, aunque estés en el desierto como Moisés. Confía, aunque estés en el vientre del pez como Jonás. Confía, porque cada uno de ellos salió. Y cuando salieron, salieron con propósito, con poder, con gloria, y tú también saldrás. Hoy, haz un pacto con tu corazón, que, pase lo que pase, tú confiarás en el Señor con todo tu ser, que no dependerás de tus propias estrategias, que no buscarás garantías humanas, sino que, como dice Proverbios 3:5, confiarás en Jehová con todo tu corazón y no te apoyarás en tu propia prudencia. Haz de esa confianza tu escudo, hazla tu estilo de vida, hazla tu declaración diaria.
y verás cómo el Dios que respaldó a Abraham, a Josué, a Esther, a Ruth, a Pablo, a Pedro, también te respaldará a ti. Porque el secreto de los que confiaron en Dios y ganaron no está oculto. Está en la palabra, está en tu boca, está en tu decisión, y ahora es tu turno. Si esta verdad resuena en tu espíritu, escribe "confío" en los comentarios y únete a esta comunidad de fe que cree que Dios nunca falla. Suscríbete para seguir aprendiendo a caminar por fe y no por vista. Que el Dios de los que confiaron y ganaron también te fortalezca a ti. Amén.